Inicialmente, nuestras más sinceras felicitaciones al magisterio en todo este año 2020 y en lo que va corrido del 2021, donde se ha demostrado capacidad de inventiva, iniciativa y capacidad de tolerancia y de muchas veces meterse la mano al drill para poder satisfacer todas unas necesidades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es de aplaudir. Lo hizo el gobierno nacional el año pasado a través de un escrito, pero que en la práctica uno no ve que realmente se reconozca la labor del docente en cuanto a esta situación atípica que vive la humanidad. Por el contrario, el gobierno sigue atropellando los intereses del magisterio, de la educación pública, de la clase obrero trabajadora, con una serie de andanada de proyectos de ley que cursan hoy en el Congreso de la República y que el gobierno ha sido indiferente a la exigencia del constituyente primario en las calles el día 28 de abril y el día de ayer. Por el contrario, en una actitud prepotente, arrogante, ha manifestado de que no retira la reforma tributaria y esto radicaliza, en el buen sentido de la palabra, abiertos al diálogo, lógicamente, radicaliza la lucha, la protesta social y esta apuesta en la que hoy nos encontramos en medio de las dificultades que todos tenemos. Felicitar al magisterio, a toda la clase obrero trabajadora, al ejecutivo de la CUT nacional, de la CUT Norte Santander, de los sectores sociales, de los sindicatos hermanos, del magisterio que participó en alguna de las dos movilizaciones, bien sea a través de caravana o bien sea a través a pie, como lo hizo en este trabajo y en acatar esta orientación por parte de ASINOR. Mi saludo a ellos. Guardamos los protocolos de bioseguridad y salimos a marchar porque no nos queda otra. Cuando el pueblo colombiano se ve atacado, conculcado en sus derechos, pues el pueblo denuncia, demanda y se moviliza. Y eso fue lo que hizo el 28 la clase obrero trabajadora en un momento histórico de la vida nacional y del sindicalismo colombiano. Antes de iniciar estas diapositivas y estas presentaciones, Yolima, vamos a poner en contexto la situación regional en la que hoy nos encontramos. Primero, dejarle claro al magisterio, y estos a su vez tienen que dejarle claro a las comunidades educativas, que la crisis educativa no inicia con la pandemia COVID-19 2020. Venimos arrastrando unas estadísticas desfavorables a la educación, a una desfinanciación de la educación pública que están concentradas en unas estadísticas. Primero que todo, tenemos una desfinanciación antes de la pandemia de más de 190 billones de pesos en educación y en Sistema General de Participación Territorial una desfinanciación de 350 billones de pesos. Lo que quiere decir que esto ha traído como consecuencia en que el Sistema General de Participación Territorial, en su artículo 356 y 357, está en crisis, hay que meterle la mano porque también finiquitó ya y requerimos que el gobierno nacional entre a jugar un papel en la mesa de negociación, atienda el pliego de peticiones 2019, 2020, 2021 y entremos a discutir lo relacionado con la financiación de la educación pública. Yo creo que este es el tema central que puede resolver toda la problemática y la crítica situación que vive las escuelas y colegios.
Entonces vemos más de un 70% de plantas físicas destartaladas en malas condiciones en el caso del norte de Santander. Administrativos, más de 1000 se requieren administrativos, no hay celadores, no hay secretarias. El maestro en situaciones normales tiene que cumplir varias roles dentro de la institución educativa. La asociación de padres de familia dentro de su personería jurídica tiene que entrar a solventar una serie de situaciones. Los fondos de servicios educativos son exiguos, nulos, y que se están conllevando a poner en riesgo la armonía, la convivencia, la calidad escolar y por consiguiente la calidad educativa. Pero si aterrizamos, seguimos aterrizando en el contexto regional, tenemos unos padres de familia desempleados. Cúcuta y su área metropolitana ocupa los primeros lugares en desempleo antes de la pandemia y esto se ha venido profundizando. En el tema de la pobreza, de acuerdo al último dato del DANE, se registra que 87,000 personas, familias pobres en dinámica monetaria teníamos antes de la pandemia y hoy, 2021, en toda esta pandemia, subió a más de 175,000 familias. Lo que quiere decir es que estamos recibiendo unas comunidades educativas empobrecidas, desempleadas. Pero igualmente, el caso de Cúcuta y el norte de Santander, estamos recibiendo unos padres de familia informales, más de la media nacional en informalidad, arrastrando de tiempo atrás esa informalidad que conlleva a que también debemos tener en cuenta, porque el DANE y el gobierno nacional, aquellos que ocupan un lugar de trabajo, los tiene como empleados y entran a engrosar pues un desempleo, una informalidad, no una inestabilidad en cuanto a sus labores y a su trabajo. Pero igualmente tenemos una inseguridad en la frontera, tenemos una inseguridad en el Catatumbo, en lo que hemos dicho, el tema del conflicto armado se ha recrudecido, se mantiene, todas las fuerzas al margen de la ley están en una disputa en esos terrenos donde la escuela y colegio en estas regiones, Catatumbo y región de la frontera, pues se han visto allí sumergida en esa violencia, blanco de ataque, en el medio de esa violencia, y muchos niños y niñas han sido acaparados por sectores violentos de este país. Inclusive en estas regiones del departamento Catatumbo y parte de la frontera, en frontera hay docentes también extorsionados por estos sectores de violencia de este territorio norte santanderiano. Y frente a eso hemos dicho, el maestro es la única herramienta, es la pedagogía, el proceso de enseñanza-aprendizaje, no compartimos ninguna violencia, venga de donde venga, y ya hemos dicho, las escuelas y colegios son territorios de paz. Cúcuta y el departamento norte de Santander confluyen muchos sectores de violencia y en eso el maestro y la escuela y el colegio se ve sumergido a esa violencia en estos sectores. Cúcuta ocupa los primeros lugares en inseguridad. Y frente a ese panorama, lo hemos dicho a la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo hemos dicho al Gobierno Nacional, lo hemos planteado en diferentes pliegos de peticiones, solicitudes respetuosas, que el Gobierno Nacional tiene que prestarle atención a este territorio norte santanderiano y con un trato especial, preferencial, diferencial y además constitucional. Se ha visto la indiferencia del gobierno nacional y de los anteriores gobiernos en querer que esta situación crítica avance. Y entonces aterrizamos, Yolima, con la situación que hoy nos encontramos. Y entonces, ¿qué plantea el gobierno? En lugar del gobierno plantear una solución, entonces, punto uno, primera razón para continuar en el paro, el gobierno toca la vida del pueblo norte santanderiano, toca la democracia,
quiere volver ñicos la paz, no hay una justicia social e igualmente atropella el Estado social de derecho. Y lo atropella porque con los proyectos de ley que hoy cursan en el Congreso de la República y en medio de esta pandemia y la insistencia de muchos proyectos de ley, pues esto está conllevando a que se ponga en riesgo la vida, la democracia, una democracia representativa que teníamos antes del 91, a una democracia participativa donde el gobierno, a través de su aplanadora de bancada de gobierno en el Congreso de la República, ha querido desconocer el proceso de paz y ha querido imponer a su criterio modelos económicos neoliberales que se han venido no teniendo resultados en otros países, inclusive desarrollados. Segundo, Yolima, el segundo punto que hoy se plantea es precisamente, segundo, es tan amable, el segundo que hoy se plantea es exigir el derecho a la salud con dignidad para el magisterio y el pueblo colombiano. Este punto se lo dejo a mi compañero Héctor Peña como secretario de Salud y Asistencia Social. Aquí lo que hay que decir, y bien lo decía William Velandia, hay unos proyectos de ley que no recupera la salud en cuanto a lo social, sino por el contrario, afianza la ley 100. Hay un problema de estructura, la problemática que hoy vive la salud de estructura. Se hablan de regímenes especiales en cuanto a la salud, pero en la práctica muchas veces la aplicación es otra, muy parecido a lo de la ley 100. Y a esto agréguele la seguridad y salud en el trabajo, que está en entredicho y que el gobierno nacional se ha hecho el toche frente a la seguridad y salud en el trabajo. Aquí se requiere volver a barajar, estar muy pendiente del proyecto de ley que hoy inicia debate en el Congreso de la República para que nos mantengan exceptuados, entre comillas, de la ley 100 y poder nosotros hacia este primer trimestre dar una batalla propositiva, proactiva en torno a la nueva contratación de la salud. Vuelvo y lo manifiesto, este tema pues lo va a explicar y lo va a fondo el compañero Héctor Peña. Cumplimiento de los acuerdos pactados por el Gobierno Nacional y FECODE en el año 2019 e iniciación de negociaciones pliego 2020. Aquí para los compañeros hacer un poco de pedagogía. Lo que hemos ganado, lo hemos ganado al calor de la lucha, al calor de las solicitudes respetuosas, al calor del pliego de negociación y al calor de las convenciones colectivas. Y lo hemos ganado en mesa de negociación. El gobierno a nosotros no nos ha regalado absolutamente nada. Y me remonto a la Ley General de Educación 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios. Esa fue una lucha lograda, lo mismo que el 2277. Fue una lucha lograda, ganada a satisfacción de esa Ley General de Educación, producto de la movilización, producto del eje político, producto de la protesta social y producto de la puja y de la unidad del magisterio colombiano. Y en esa Ley General de Educación está inmerso lo que llamamos los gobiernos escolares. Y estaba inmerso el situado fiscal, estaba inmerso la Ley 91, estaba inmersa del 89, la Ley 60, en fin. Y está inmersa reivindicar la parte salarial. Si no es por aquellos 4 ochos, aquellos compañeros clásicos que hoy me están escuchando, que ganamos en mesa de negociación en aquel entonces, ¿cómo estaría el salario del magisterio colombiano, sobre todo el del 2277? Allá ganamos prima vacacional, allá ganamos muchas cosas más en beneficio del magisterio. Y últimamente hemos ganado puntos a favor de la parte salarial, hemos ganado puntos en tratar de contrarrestar esa nefasta ley 715 que le dio un cambio total a lo que fue la Ley General de Educación.
sin mecanismos de participación. Ganamos en JUME, ganamos en JUDE, Junta Departamental y Junta Municipal de Educación, pero los gobiernos y los entes territoriales a esto pocón le quieren jalar. Y hoy hemos dicho plantear nuevamente lo pactado en el 2019 y que el gobierno pueda, compañeros, cumplir con lo pactado en ese momento. El gobierno no quiere cumplir lo pactado, dilación, el fue que, en fin, y está un pliego, algo pactado del 2019 y ya se le metió al gobierno 2020, pliego de peticiones del 2020. De manera pues que esa situación amerita a que el gobierno se siente a negociar, se siente a discutir en diálogo social conforme a los criterios y a los principios de la Organización Internacional del Trabajo y podamos avanzar mínimamente, discutir en torno a dicha situación. Siguiente. Siguiente, Yolima. Bueno, la cuarta. Rechazar la medida improvisada, experimental e irresponsable del Ministerio de Educación Nacional de imponer la política de la alternancia. Y decimos política, le cambiamos el término de método, si no es política la alternancia. Eso es una política del gobierno y es una política de la Banca Mundial y es una política inclusive de la OMS y es una política de un modelo neoliberal que ha querido en los tiempos anteriores, en los años anteriores, concesionar la educación pública. Acuérdense ustedes de aquel nuevo colegio que planteó Pastrana. Acuérdense el acuerdo stand-by del Fondo Monetario Internacional que le dijo hay que romperle el espinazo a FECODE. Pues esta estrategia es una estrategia para dividir al magisterio colombiano, para dividir a las comunidades. Y nosotros frente a eso recurrimos a las primeras luchas que dimos, que son los gobiernos escolares. Y los gobiernos escolares están vigentes, son espacios para construir democracia, para construir autonomía escolar, para construir autonomía administrativa, gobernanza escolar y ante todo construir democracia. Entonces, compañeras y compañeros, son ellos. Por eso el llamado a los docentes que hoy me están escuchando es a apropiarnos de esos consejos directivos, a que con sentido de pertenencia acudamos a esos consejos directivos, exijamos al señor rector, convoque al consejo directivo. El señor rector también tiene que blindarse y yo como rector, pues lo primero que haría es convocar a esos consejos directivos, a esos consejos académicos, soportarme de los consejos de padres de familia, de las asociaciones de padres de familia, de los consejos estudiantiles, en fin, porque esta insistencia del gobierno y esta presión del gobierno a los entes territoriales conlleva a que los entes territoriales presionen a los rectores y estos a su vez a sus comunidades educativas. Aquí nos está hablando el mismo idioma, la misma comunicación y fue así como se vio evidenciado, como se ha visto evidenciado durante el 2020. Igualmente la alternancia no aparece en el 2021. El gobierno nacional desde el primer momento, 17 de marzo del 2020, ha planteado la alternancia. Sin embargo, nosotros con la resistencia, la persistencia, la insistencia, hemos venido allí batallando y contrarrestando eso. Pero también el gobierno ha querido disfrazar, ha querido esconder el tema de la conectividad, de las TICs y de las herramientas tecnológicas. Sabemos y todos los tenemos claros que hay dificultades en el magisterio, en las comunidades educativas, en más del 70% de conectividad, que no tiene el padre de familia desempleada, informal, las herramientas TICs para poder recibir el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos vemos obligados a acudir a los correos pedagógicos, nos vemos obligados a acudir a los domiciliarios pedagógicos, en fin. Entonces, compañeras y compañeros, este tema de la alternancia es un tema que amerita que todos
estemos unidos allí y exijamos a que los gobiernos escolares están vigentes, a que trabajemos 4 componentes: planta física, infraestructura, el componente pedagógico, el componente de la financiación de la educación pública, levantar actas, en fin, porque la batalla todavía la estamos dando. Aquí la guerra no ha terminado, aquí la batalla la estamos dando. Y sobre todo el cuarto componente, que es la vida, la salud, la seguridad, el ofrecerle garantías y seguridad jurídica a las comunidades educativas y a los gobiernos escolares. Siguiente. Rechazar los proyectos de reforma tributaria, las iniciativas legislativas presentadas en el Congreso de la República. Lo ha dicho el compañero William Velandia, lo ha dicho el compañero de la Central Unitaria de Trabajadores, el compañero Pacho Maltés. Son proyectos lesivos a la clase obrero trabajadora, lesionan a su familia. La reforma tributaria la voy a deducir en el siguiente término: empobrecer más al pobre, empobrecer a la clase media, enriquecer y dejar incólume todo lo que es empresa de las grandes multinacionales de este país, dejarlas quietas, porque aquí parece ser que la economía está por encima de la salud y la vida. Y entonces esa reforma tributaria no recoge el sentir, aparte de que va a suspender los aumentos salariales, el caso del magisterio, los ascensos al escalafón docente, en fin. Entonces, una vez más, y el gobierno sí no lo reconoce, la crítica situación económica que está viviendo el país, y no lo ha querido reconocer. Frente a eso, nosotros hemos planteado la renta básica para nuestras comunidades educativas, para nuestras familias. Sin embargo, el gobierno no le quiere dar curso a esa propuesta de la renta básica en el país. Hemos dicho, frente al proyecto de ley pensional, frente a la reforma laboral, debe ser discutida en medio del pliego de peticiones, de las solicitudes respetuosas que se han venido presentando en medio de esta pandemia. Y ojo, compañeros edufísicos, hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 400, que lacera el área fundamental por 115 y por 1860, la educación física. Y entonces quiere plantear en las escuelas y colegios simple y llanamente una situación que sea el deporte quien resuelva, que sea el tema olímpico, el tema de juegos, en fin, y la educación física pasa a un segundo plano. Entonces, hemos planteado de que aquí a los compañeros edufísicos hay que rodearlos, y todos tenemos que rodearlos, y sobre todo a las comunidades educativas, a los padres de familia, que históricamente la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, la parte lúdica, ha tenido inmerso el estudio de la parte física del educando, del estudiante y del mismo docente. Situaciones para tener en cuenta.